Primero agradecerte a ti y a todo el equipo de materiales educativos que siempre tienen esta disposición de ir aclarando a los maestros las dudas que tienen, y más en este ciclo escolar a las compañeras y compañeros del nivel de preescolar, porque por fin tenemos libros de texto de preescolar. Sadi, cuéntanos, ¿cómo fue este proceso de los libros de texto de preescolar? Pues bueno, como hemos realizado todos los procesos de esta dirección general con el compañero Marx Arriaga, han sido por convocatorias. Lanzamos una convocatoria, publicamos una convocatoria y tuvimos una recepción bastante importante. Se registraron más de 1,000 educadores y educadoras y otras figuras educativas en esta convocatoria, y ya empezó todo esto con un proceso de formación en función de la apropiación de los elementos de la nueva escuela mexicana, la apropiación de todo el tema de el programa sintético de la fase 2, así como otros elementos fundamentales en el desarrollo de los materiales educativos. Algunas pautas editoriales, sobre imágenes, sobre derechos de autor, o sea, un proceso de formación bastante robusto que duró más de un mes. Tuvimos sesiones en video y tuvimos curso en Classroom, y allí pues seleccionamos a las y a los innovadores y revisores, porque aquí también hay hoy un tema bastante importante, a diferencia de los procesos de educación preescolar, que donde los revisores fueron parte de las normales, parte de otras instituciones educativas que invitamos, digamos, que se invitaron desde la propia Secretaría de Educación Pública. En cambio, acá con preescolar también convocamos a revisores. Convocamos a revisores y los seleccionamos de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus credenciales académicas, y en definitiva hubo un total de 407 participaciones de revisores, perdón, entre innovadores y revisores. Eso fue bastante importante. Y además acá hay un tema que nos causó muchísimo gusto vivirlo de esta forma, y es que la nueva escuela mexicana convoca a la formación de comunidades. Y aquí los proyectos y aquí todo lo que se generaron para los materiales de preescolar no se hicieron en solitario, se hicieron en comunidades. Habían comunidades de 3, de 4, de 5, y las revisiones además fueron a doble ciego. Nadie sabía lo que le estaba revisando, quién era el revisor. Se intercambiaron las revisiones con base a las rúbricas que presentamos de acuerdo de acá en la Dirección General de Materiales Educativos. Así que fue un proceso extraordinario que hoy da fruto, y que tenemos entonces unos materiales educativos extraordinarios, hechos desde el alma, hechos desde el corazón, desde las manos, pero sobre todo desde la experiencia de más de 400 compañeros y compañeras que se unieron, que llegaron a la convocatoria y que hoy estamos haciendo historia en materia de educación preescolar, porque estos materiales, además de ser inéditos por la realización del magisterio, también son inéditos en su contenido, también son inéditas en sus formas, así que estamos muy contentos en la Dirección General de Materiales Educativos. Y externo un saludo a todos esos compañeros innovadores, innovadoras, revisores y revisores que nos acompañaron en este proceso, y que ahora estamos en otro proceso, Edgar, en un proceso de apropiación y de defensa de estos materiales, porque los compañeros innovadores y los revisores de toda la República nos han estado escribiendo, que los han llamado de medios de comunicación, que las zonas escolares quieren que vayan para que expliquen los materiales, los contenidos. Así que se genera pues un movimiento, así como lo hicimos con primaria, se genera todo un movimiento alrededor del libro de texto, y estamos muy agradecidos y muy contentos acá en esta dirección por eso. No, y agradecerte que tengas el espacio. Sabemos que es tarde y que estás allá en la SEP, pero que vengas al canal para comentarnos, para presentarnos, iniciando este ciclo escolar, que las educadoras y los educadores conozcan los materiales que van a tener este ciclo escolar. Y bueno, también de verdad le agradeces a Marx y a todo el equipo por este gran trabajo. Que los libros de texto se hagan desde los maestros es sin duda un precedente. Pues vamos a comenzar, Sadi. Fíjate que yo me puse a revisar parte de los materiales educativos que van a tener
las compañeras y compañeros del nivel de preescolar, y nos podemos encontrar como hacia 4 direcciones los materiales educativos. ¿Nos podrías explicar un poquito sobre ello? Sí, hemos dimensionado 4 tipos de usuarios de los materiales. Primero hablamos de los niños y las niñas, que son a quienes van dirigidos los materiales educativos, principalmente. Entonces tenemos 2 materiales. El libro Explorar e Imaginar con mi libro de preescolar y Jugar e Imaginar con mi material manipulable de preescolar. Esos son los materiales que reciben los niños, además del libro Múltiples Lenguajes. No lo tienes acá, pero es importante decirlo. El libro Múltiples Lenguajes también está por grado, primero, segundo y tercer grado. Recibirán los niños y las niñas el libro Múltiples Lenguajes. Las educadoras y los educadores van a tener 3 materiales: posibilidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño, modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño, y el libro sin recetas para la maestra y el maestro. Y cada jardín, cada espacio educativo va a recibir láminas de diálogo con manifestaciones artísticas y culturales. También una para primero, una para segundo y una para tercero. Y el libro para el usuario familias, que es el libro, digamos, que habían recibido históricamente las familias, ¿no?, de este nivel, pero ahora desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, con un enfoque crítico, decolonial, con una visión además, no para orientar a la crianza, porque decíamos y discutíamos en el equipo que no existe una sola crianza, existen tantas crianzas como familias. Y entonces el libro se llama Crianzas para la Libertad, libro para las familias, que es desde allí donde hacemos un llamado a las crianzas, a que sean desde la libertad, a que sean desde las libertades, desde los niños y desde las niñas. Entonces, estos materiales, digamos, que hemos generado, bien como ya lo mencionamos anteriormente, con los innovadores y con los innovadores y con las innovadoras, estamos en este momento ya esperando que lleguen a las escuelas. Que esperemos que próximamente sean. Esa sí será una pregunta que tendrá todo el mundo, pero que no nos compete a nosotros. Ustedes lo saben, la Dirección General de Materiales Educativos solo se encarga del desarrollo, la creación y la innovación de los materiales, y la impresión y la distribución es de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Esperemos que pronto en sus jardines estén recibiendo estos materiales. Claro, esperemos que no tarde esta distribución por parte de Conalitec. Sin embargo, también les decimos, ¿no? Al finalizar el video, en el apartado de comentarios, les vamos a dejar el drive para que descarguen los libros y los comiencen a explorar. Amigo, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que estos libros fueron construidos desde una diferencia enorme. Ver al estudiante como un sujeto de derecho o como un sujeto de cuidado. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, justo Edgar, fue, digamos, el punto nodal para el desarrollo de los materiales, tanto para los niños como la conducción, ¿no?, o la extensión del material para las educadoras. Entendemos que los niños y las niñas no son sujetos de cuidado, no son objetos de cuidado, son sujetos de derecho. Y desde esa visión del derecho a la educación, desde esa visión además de dejar a un lado la visión adultocéntrica y romantizada que en algunos casos se tienen sobre las niñeces, sobre las infancias, pobrecito el niñito, el muchachito, el chavito, el que no puede hacer, el que no puede opinar, el que no puede decir, y entonces ahí sí llega un adulto maestro mago que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve, y entonces partiendo desde esa visión adultocéntrica dice, se hace así, sin tomar en cuenta la visión de los educandos. Y entonces, los niños y las niñas no son objetos de cuidado, son sujetos de derecho. Y desde esa lógica creamos entonces estos materiales con un dinamismo tan grande que van a encontrar allí las educadoras distintas acciones para que desde la imaginación, desde la creatividad, desde el juego, desde la narración, la literatura, puedan entonces realizar acciones transformadoras y codiseño. Ese codiseño que hace la educadora, que hace el educador, pero que debe considerar al educando, que debe considerar las distintas lecturas de las realidades
de esos niños y de esas niñas que están en los jardines. Y entonces la invitación de estos materiales, bien como lo decías, Edgar, estos son materiales que fomentan el diálogo, que están hechos además desde este enfoque de Freire de la pedagogía de la pregunta, donde enfocamos entonces esas necesidades de los niños y de las niñas de expresar el pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico no visto como una habilidad cognitiva, porque eso es la gran discusión que es histórica, pero que es importante referirla. La nueva escuela mexicana no ve el pensamiento crítico como una habilidad cognitiva, como saber leer, sumar, restar, multiplicar. No, hablamos del pensamiento crítico y su profundidad de transformación social. Hablamos del pensamiento crítico desde lo disruptivo, desde la denuncia, desde la transformación. Y no hay nadie en el mundo con más pensamiento crítico que un niño en edad de preescolar, que pregunta, que cuestiona, pero a veces está el adulto que impone la voz y dice, hasta aquí, o es azul, porque yo digo que es azul y no es verde, no es amarillo, no es la mezcla de colores, no, es solamente esa visión. Entonces, creo que estos materiales rompen una lógica histórica de los materiales educativos en educación preescolar. Claro, y uno de los cambios más importantes, antes de que analicemos de manera general los libros, es que ahorita ya no es solo un álbum. O sea, tenemos materiales educativos, libros de texto para los estudiantes. Eso me parece también muy importante, Sadi, que nos comentes. Fíjate, Edgar, en el paseo por la República, ya ves que la Dirección General de Materiales Educativos, pues bueno, está en todos lados, nos invitan a todos lados. En el paseo por la República, las educadoras y algunas familias incluso nos han dicho bueno, que por fin ya no estará mi álbum, que fue un material que cumplió ya su proceso, claro, que cumplió ya su momento histórico. Estamos en otro momento histórico y nuestras infancias y nuestras niñeces requieren entonces otro tipo de material que atienda más el desarrollo de las capacidades humanas, que se vincule el trabajo por campo formativo, que se entienda además que las y los niños tienen voz. Y estos materiales, bien como lo dice Freire, vienen a darle voz a los que históricamente no han tenido voz, porque servirán para el diálogo, servirán para la interacción, para la construcción de narrativas. Y en esa construcción de narrativas es que estamos realmente bastante contentos en que este tipo de material llegue a las instituciones públicas, a las instituciones privadas y sea un punto para avanzar hacia el codiseño, para vincularlo con el programa analítico y cómo los materiales educativos de la nueva escuela mexicana, los que hicimos para primaria, los que hicimos en secundaria y telesecundaria y ahora de preescolar, que se estrena este ciclo escolar. Este es el segundo año ya de la nueva escuela mexicana, pero es el primer año que los educadores tienen los materiales. Y entonces estos materiales como una puerta, como un puente para ir generando andamiajes en la construcción de la nueva escuela mexicana con los niños y las niñas de preescolar. Perfecto. Pues vamos a comenzar a analizar, a que nos presentes los materiales. A la gente que está en el chat les pido que nos apoyen compartiendo el video para que más compañeros se enteren de estos materiales. Pues el primer documento, cuando yo revisé los materiales educativos que me llamó la atención, se llama Posibilidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño. ¿Qué es este material o para qué le va a servir a la educadora, Sadi? Fíjate, Edgar, este material es el espejo de lo que reciben los niños y las niñas. Acá están todas esas opciones que pueden tener la educadora con el libro fungible, con el libro manipulable, con múltiples lenguajes. Desde acá la educadora, ¿qué va a tener? Que es importantísimo esto. Primero, desde una lógica que no trae la prescripción, que no vienen desde la dirección que se debe hacer así, y por eso se llama posibilidades de trabajo. En la autonomía profesional que nos hemos conquistado en la nueva escuela mexicana, hablamos de la autonomía profesional. Y desde esa autonomía, entonces, las educadores y los educadores y las educadoras pueden
utilizarlo como un punto de partida para el desarrollo o ya el aterrizaje del plano didáctico, ¿no? Incorporarlo en su codiseño en el estricto sentido de que no son documentos cerrados. No son documentos cerrados y acá entonces, por ejemplo, la educadora va a encontrar una lámina en el libro fungible y tiene, creo que exactamente, creo que te había platicado un poco justo desde esta lógica de ese material. Fíjense, acá en el lado inferior hay algo, esta obedece a la ficha El traje del armadillo, páginas 6 y 7. Acá en esta parte inferior, donde justo estás haciendo énfasis, hay una miniatura. Esa miniatura refiere al material que tiene el niño, al material que tiene la niña. Y entonces hay una ficha como esta de cada uno de los materiales que reciben los niños. Y entonces, ¿qué contiene? El contenido, el proceso de desarrollo de aprendizaje y además desde una lógica que hemos llamado de interseccionalidad. Hablamos de materiales que son interseccionales, transeccionales, que pueden utilizarse dentro de un mismo campo formativo con otros campos formativos. Y aquí entonces expresamos que encontrarán un contenido, los procesos de desarrollo de aprendizaje. En este caso está lenguajes, pero también hay dos contenidos y hay procesos de desarrollo de aprendizaje de saberes y pensamiento científico. En las posibilidades de codiseño, la maestra quizás pueda incorporar ética y pueda incorporar de lo humano y lo comunitario, otros PDAs, otros contenidos. Es una decisión de la maestra, es una educación, es una decisión del maestro. Y entonces acá colocamos propósito del recurso, es decir, de este recurso en específico. ¿Cuál es el propósito? Lo voy a leer. Que las niñas y niños interpreten y narren historias que explican aspectos de la naturaleza, describan los lugares donde se desarrollan dichas historias, así como las características físicas de los personajes. Expresen lo que les provocan para fortalecer su apropiación de la cultura mediante los textos. Y entonces acá hay una serie de bullets con posibilidades. Y entonces, estas posibilidades le van a permitir a los niños narrar historias, usar expresiones secuenciales, compartir emociones, describir características. ¿Cómo lo va a hacer? Como lo decida la educadora. No es una receta. Acá estamos diciendo que estas posibilidades, este material le va a permitir a los niños una serie de cosas. Quizás habrá niños y habrá niñas o habrá educadoras. Primero, empecemos con la educadora. Habrá educadoras que decidan, nos vamos a ir solo con lenguajes. Y entonces, usa ella el material así, ella está en su autonomía, no hay ningún problema. O ella lo quiere utilizar solo de saberes y pensamiento científico, estos dos contenidos que están aquí, o agrega otros y tampoco hay ningún problema. Y entonces, partiendo de esa lógica, el libro se convierte en un abanico de posibilidades. El material se convierte en un abanico de posibilidades que no es para un solo uso. Que esa es un poco la lógica que tenían las educadoras con mi álbum. De pronto observaban una imagen y costaba nuevamente volver hacia el material porque ya creo que se había agotado. Entonces, este material, digamos que es una fuente inagotable de posibilidades. ¿Puede la educadora trabajarlo con estos campos formativos que señalamos acá, que solamente están a manera de orientación curricular? Porque lo importante es que estos materiales, al igual que los de primaria, los de secundaria y los de telesecundaria, obedecen al programa sintético. Y otro elemento que es fundamental, maestra, maestro que nos está observando acá a través de este canal de Edgar Valladares. Fíjense, no tienen que utilizar todos los recursos, no tienen que hacer todos los proyectos, no hay una secuencialidad, es decir, no, porque es la página 6, luego vendrá la 7, luego vendrá la 8, no. La intención es que comiencen a generar sus propias narrativas, a construir su programa analítico desde estas lógicas, desde esta apropiación de estos contenidos, además desde una secuenciación de cada jardín, de cada espacio, no hacia la formación de un solo sujeto o de una sola subjetividad.
Eso es un tema también importante, ¿no? Estamos en la formación de los muchos Méxicos. Entendemos los territorios y desde los territorios cada jardín irá construyendo sus propias realidades, sus propias narrativas, y es un elemento que la educadora, de acuerdo a las realidades de sus estudiantes, a la construcción del plano didáctico, a las lecturas de las realidades, que aquí hago el llamado nuevamente, donde se involucren a los niños, a las niñas, a los padres, a todos los miembros de la comunidad, es decir, a todos los agentes educativos, puedan entonces utilizar este material de posibilidades de trabajo. Entonces, habrá aquí todas las fichas de acuerdo a cada material que reciba el niño, primero, segundo y tercer grado. Pero no es una lógica, por ejemplo, en el caso multigrado o los jardines que atienden multigrado, la educadora puede trabajar este material si tiene primero, segundo y tercer grado. Lo que va a ir trabajando ella es los procesos de desarrollo de aprendizaje o más o menos los desarrollos de las capacidades de los niños que está atendiendo. Y fíjense, tiene entonces todo lo que está en el libro fungible, todo lo que está en el libro manipulable, todas las fichas de las láminas didácticas, cada lámina tiene una ficha. Y además es interesante porque en esas fichas empezamos con una descripción de la obra, de los colores, de las formas, porque entendemos que no todo, que hay niños en los jardines que tienen dificultades visuales, pero que sí pueden ir apreciando la obra desde la audición, desde la narración de los materiales educativos. Así que también consideramos este desarrollo para atender a distintas comunidades de acuerdo a las capacidades de todos. Aquí, entonces, maestras y maestros, qué bueno, mira, ya nos aclaraste algo. Algo que en el caso de primaria pasó, ¿no? Es que a lo largo del desarrollo de los proyectos pudimos encontrar estas intersecciones, como les llamas tú, o esta interdisciplinaridad. Y aquí se lo ponen maestros a manera de ejemplo, con base en la lectura de tu realidad, tú cómo lo vas a trabajar, ¿no? O sea, tú cómo lo vas a trabajar para tu estudiante, desde un campo formativo, desde dos, con qué PDAs, y te dan algunas orientaciones para articular los materiales. Esto me parece muy interesante porque en el caso de preescolar, Sadi, ¿estás de acuerdo que tienen que reaprender en este proceso? Tienen que volver a encontrar esta lógica que otros niveles fueron encontrando sobre la marcha. Y que acá quiero felicitar a las y a los maestros de preescolar. Sí. Porque el ciclo escolar pasado realmente hicieron codiseño, se convirtieron en codiseñadores, porque unos materiales educativos que no eran de la nueva escuela mexicana lo ajustaron a los campos formativos e incluso, aquí lo tengo que decir, hubo algunas autoridades en algunos estados que les exigieron que debían trabajar con las mismas metodologías que estaba trabajando primaria, porque en teoría esas eran las metodologías de la NEM. Y eso es importante decirlo porque acá no solamente deben estar compañeros y compañeras del nivel, sino que, bueno, tu público es bastante amplio. Y aquí es importante, fíjense, las metodologías sociocríticas dan cuenta de las realidades, de los contenidos, de los procesos de desarrollo de aprendizaje en los libros de texto. Okay. El plan de estudio de la nueva escuela mexicana no dice por ningún lado que debe haber 4 metodologías. Sugiere dentro de la autonomía profesional el trabajo por proyectos, pero no dice que está encasillado o encerrado o que es una camisa de fuerza cada campo formativo. Y entonces van a encontrar las educadoras en estos materiales, que es importante decirlo, Edgar, y con todas las letras, no están las 4 metodologías de primaria, porque entendemos que en preescolar o que en todos los proyectos se parten desde las lecturas de las realidades, se parte desde la problematización, se parte desde la indagación, se parte desde algunos elementos que consideramos que son fundamentales para la transformación de las realidades. No quisimos entonces
traernos las metodologías de primaria. Primaria tiene una lógica. Los libros de proyectos de primaria, el libro de múltiples lenguajes, el libro sin recetas, trae una lógica. Preescolar, como nivel educativo, trae una lógica también, que además, hay que decirlo, las educadoras han trabajado históricamente de manera integral e integradora, ¿no? Sí. Pero ahora le adicionamos todos los elementos críticos, ahora sí, de la construcción de lo que estamos en este momento caminando, que es hacia las pedagogías mexicanas, hacia las didácticas mexicanas, que avancemos las y los maestros de dejar de ver hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro, hacia los lados, sino que comencemos a pensar que en nuestros territorios estamos haciendo pedagogías y estamos construyendo didácticas, pero una didáctica que es realmente transformadora, no que es fetichismo o no que es técnica pura, ¿no? Por allí hemos escrito algo que lo van a ver en la revista Asalto al Cielo, haciendo una analogía entre crítica a la razón pura de Kant. Hablamos entonces de crítica a la didáctica pura, desde esos maestros que quieren reducir la nueva escuela mexicana a una técnica o a una estrategia. No, compañeros y compañeras. Y entonces, desde esta lógica y desde las múltiples posibilidades que podemos tener en los territorios, es que estamos haciendo estos materiales, que hicimos además estos materiales y que comenzaremos a viajar por la República, bueno, con la invitación de los maestros y las maestras, por supuesto, y de las autoridades o de los colectivos de maestros para trabajar con ellos, ahora sí, las posibilidades, pero dentro de la lógica del programa analítico, que consideramos que también es fundamental ver estos materiales no aislados de la lógica del programa analítico. Hablando de este tema, donde yo creo que parte de esto, ¿no? Estas modalidades de trabajo que se presentan para preescolar, pues retoman las experiencias de las maestras, de los maestros, este proceso histórico, y es aquí donde encontramos el segundo libro, Modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño. ¿Qué vamos a encontrar en este libro, Sadi? Fíjate, casualmente ya hablamos acá de modalidades. Primaria hablaba de metodologías. Claro. En preescolar hablamos de modalidades. En estas modalidades vamos a encontrar algunas características organizadoras del trabajo de la educadora, de cómo ella ha venido organizando su trabajo históricamente. Digamos, aquí entendemos el taller, la unidad didáctica, los rincones, los proyectos, pero no como lo vimos en otrora, sino desde la lógica de la construcción de esas pedagogías críticas mexicanas, desde las lógicas que nos llevan hacia la reflexión, la acción y la transformación. Por eso es que ambos libros hacen este señalamiento a nada más y nada menos que a Pablo Freire, porque Freire nos habla de la reflexión, la acción y la transformación. Entonces hablamos aquí de que estas modalidades de trabajo en el preescolar son para las acciones transformadoras y para el codiseño. No es para la repetición de secuencias o no es para hacer un taller y este taller no parte desde una lógica de las necesidades territoriales, desde las lecturas de la realidad, sino que va en función de todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, desde la elaboración de objetos que puedan abonar las transformaciones de las realidades. Los rincones. Recuerdo claramente, Edgar, y perdón esta digresión, pero recuerdo claramente el rincón cuando yo era estudiante de preescolar. Habían 4 rincones. Había, y además unos rincones que tengo que decirlo, muy heteronormados. Un rincón de cocinita solo para las niñas, como si los niños no pudiéramos entrar a la cocina. Claro. Un rincón de tacos solo para los varones, porque los varones solo teníamos que construir y ser mecánicos. Había un rincón de dormir y
No recuerdo cuál era el otro rincón. El ambiente se dividía en 4, pero recuerdo claramente en este momento 3. Entonces, esos rincones deben ser dinámicos, deben generar en las y en los niños experiencias formativas, experiencias que despierten la curiosidad, que les permitan a ellos reflexionar, conocer sus saberes previos, y tienen además todas estas modalidades, algo que en primaria decíamos y que lo puedo reconocer, están en todos estos materiales de educación primaria. Al finalizar cada proyecto dice, en asamblea, en comunidad, en asamblea, lleguen cuáles fueron los acuerdos asamblearios a los que llegaron para tal cosa. Promovemos también la comunidad, promovemos también la asamblea en educación preescolar, porque esa asamblea con las y con los niños, también con los padres, nos va a permitir a nosotros, primero, reconocer los saberes iniciales o previos, pero por otro lado, nos va a servir para planear, para construir una lógica de acuerdo a las necesidades de los territorios, de acuerdo a las necesidades de los niños, y en esta asamblea también vamos a reflexionar el camino andado. No qué aprendimos, porque eso es un elemento fundamental, que solamente parece que se utiliza la reflexión sobre el aprendizaje para ver solo lo que se aprendió. No vemos la reflexión desde la intencionalidad formativa, desde la retroalimentación, desde el encuentro con el otro y con la otra, de las necesidades que podamos tener o de las fortalezas que hemos desarrollado en ese trayecto. Entender además la nueva escuela mexicana como un trayecto formativo de 0 a 23 años. Y en todo ese trayecto entonces es necesario que los niños y las niñas, bueno, se potencien su creatividad, la imaginación y estos elementos que son fundamentales y que estamos recuperando en estas modalidades. Fíjate, entonces tenemos rincones, talleres críticos, unidad didáctica, centro de interés. Desde el centro de interés, fíjense, acá colocas, Edgar, un ejemplo de lo que van a encontrar las educadoras en estas modalidades. Pero principalmente está que deben estar permanentemente en contacto con la realidad. Porque no hablamos de aulas modelo, no hablamos de alumnos modelo, sobre todo desde una lógica, Edgar, desde la lectura de las realidades, Edgar y compañeros y compañeras que nos están viendo acá, desde esta lógica, desde el que llena la barriga se olvida del que no come. No, compañeros, o sea, debemos estar sensibilizados, debemos estar trabajando la otredad, estar pensando en el otro permanentemente desde la vida cotidiana. Hay un texto también muy interesante en el libro, en El Maestro Sin Recetas, fase 3, lo trabajaste acá, lo has discutido también con tu audiencia, sobre proyectos educativos y vida cotidiana. No entendemos los proyectos educativos desde las ficciones, no lo entendemos desde las aulas modelo, lo entendemos desde la vida cotidiana. Y la vida cotidiana tiene nombre y apellido, tiene el nombre de nuestras colonias, el nombre de nuestras casas, de nuestros niños y nuestras niñas, porque cada uno de nosotros en realidades distintas, vivimos vidas cotidianas diferentes y entonces partiendo de allí, el centro de interés, fíjense, acá hay solo unos tópicos generadores. ¿Cómo llevarán a cabo? Este es específicamente para hablar de un herbario, ¿cómo lo van a llevar a cabo? Además, importante, es un herbario porque reproduce un contenido, trae acá un contenido curricular y procesos de desarrollo de aprendizaje vinculados al campo formativo, saberes y pensamiento científico. Y entonces, partiendo desde allí, cómo lo llevarán a cabo, para qué lo llevarán a cabo, quiénes van a participar, dónde lo vamos a realizar, cuáles son los materiales, a quién va a beneficiar. Fíjense, todas estas preguntas que vamos a construir con los niños y con las niñas, desde sus intereses, desde sus necesidades, pero sobre todo desde sus realidades, que es un elemento importante para trabajar acá en este tema de los centros de interés. La unidad didáctica, que también las maestras, las educadoras la han trabajado, pero fíjense, acá la lógica parte
desde la lectura de la realidad, desde la identificación de ese entramado y de esa complejidad de nuestras realidades, desde cómo se organiza el trabajo, desde cómo se exploran, desde cómo los niños y las niñas exploran y descubren lo que vienen aprendiendo, sobre todo desde una participación, no diría yo activa, sino que hablaría yo de una participación crítica, dialógica, horizontal, donde se rompan esas visiones adultocéntricas, donde se rompan y se inviten a los niños y a las niñas a valorar permanentemente lo que está ocurriendo en sus territorios. Entonces, ustedes dirán en este momento, sí, es que ya con eso hemos trabajado. Trabajó con eso en otro momento histórico. Porque en este momento histórico de la nueva escuela mexicana hemos resignificado, del mismo modo como resignificamos los proyectos con visión sociocrítica, con visión emancipadora, en marco de la nueva escuela mexicana para primaria y para secundaria. Aprendizaje basado en el juego. No hay una discusión en que lo lúdico es fundamental en las infancias preescolares. Y entonces, partiendo desde esta lógica, tiene 4 momentos: el planteamiento del juego, el desarrollo de las actividades, la experiencia y, lo más importante, la conformación de una comunidad de juego. Fíjense, cada una de estas modalidades, un poco, compañeros y compañeras, así como en esa lógica de estos proyectos de primaria que traían momentos, que traían fases o que traían etapas, cada una de estas modalidades traen momentos y traen etapas. Que además usted, compañero y compañera, en el codiseño puede vincular, puede relacionar de manera con la lógica que usted considere. La articulación la hace la educadora de acuerdo a los planteamientos de sus realidades. No hay una sola realidad. No, es que debes vincular el proyecto con el aprendizaje basado en juego, la unidad didáctica con el taller crítico. No, esa será una lógica. Usted de pronto está haciendo un proyecto y en el proyecto decide incorporar un elemento de la comunidad de juego, adelante. O de pronto está trabajando el juego, pero necesita ahondar mucho más en elementos de las lecturas de las realidades, apropiese de otro de los momentos de estas modalidades y adelante. El proyecto que ya lo hemos platicado, pues bueno, el proyecto trae estos momentos: punto de partida, planeación, a trabajar, comunicamos nuestros logros y reflexionamos sobre el aprendizaje. Es fundamental esto, reflexionamos sobre el aprendizaje, está en todas las modalidades. Y también la planeación, es fundamental que leamos y que veamos además la importancia de la participación de los niños y de las niñas en este momento de planeación. Es un poco para ir rompiendo estas lógicas, compañeros y compañeras, que les mencionaba sobre la visión adultocéntrica. Esa visión ahora de diálogo, esa visión de construcción, de colaboración, en el entendido de las voces de las niñeces. Yo creo que es una de las cosas fundamentales que recuperamos con estas modalidades de trabajo. Y aquí algo muy importante que tú me mencionabas, Adi, es que aquí se ve la diferencia, ¿no? De todos los momentos que tenemos en primaria bajo esa metodología y ahora bajo esta modalidad, ¿no? Un cambio en no tener 11 momentos, sino tener en este caso, por ejemplo, 5, ¿no? Sí, es que justo era lo que hemos reflexionado en momentos anteriores. Las educadoras se apropiaron de los proyectos de primaria, los ajustaron, los vincularon con sus realidades, trabajaron con lo mucho o lo poco que tenían en sus jardines, y por eso, pues, un gran aplauso a todas las educadoras y educadores que lograron eso. Pero imagínense, me voy a ir solo al campo formativo lenguajes primer grado. Trae 11 momentos. Imagínense empezar a hacer un proyecto con niños de 3 a 5 años, a 6 años, en algunos casos, donde apenas llevas el tercer, cuarto momento, ya el niño pues está en otra lógica, en otra sintonía, y no es culpa de la educadora, pero tampoco es culpa del niño.
es que hay unas realidades que debemos comprender, que cada uno de nosotros y nosotras tiene unos momentos en los que nos desarrollamos, en los que actuamos, en los que convivimos, y partiendo desde allí es que proponemos estos momentos. Y acá también es fundamental decirles, compañeros y compañeras, acá hay 5 momentos en el proyecto. Si usted considera que son muchos, haga 3 momentos si usted considera que sea así. Si usted dice, no, es que 5 momentos son muy pocos, deberíamos agregar 2 más, adelante. Por eso hablamos y hagámosle honor solo al título del libro: Modalidades de trabajo para las acciones transformadoras y el códice. Perfecto. Entonces, partiendo desde allí, compañeros, es que debemos, con todas estas modalidades, cuestionar las realidades, cuestionar las estructuras de poder, darle voz a los que históricamente no han tenido voz, recuperar los saberes ancestrales, los saberes comunitarios, recuperar la memoria oral, los cuentos de tradición oral, el sabio, la, la sabiduría que hay entre nuestros abuelos, entre nuestras abuelas, y partiendo de allí entonces poderlo vincular con estos elementos de estas modalidades, que son solamente provocaciones. Okay. No son camisa de fuerza. Si usted considera que hay otras acciones que usted puede emprender, adelante, compañero y compañera. Si usted decide que al proyecto le va a incorporar o va a establecer una articulación con las otras modalidades, adelante. Si en medio del proyecto de pronto usted se encuentra que puede vincularlo con otro de los materiales que reciben los niños, o con el material fungible, con el material manipulable, o con múltiples lenguajes, adelante también. O con los de creación propia, claro, que también es válido, ¿no? Y que las educadoras saben bastante esto de hacer materiales, de generar materiales desde las lógicas y las necesidades de los estudiantes. Acá sí también tengo que hacer una denuncia y tengo que hacer una precisión. Estos materiales, tal como están, pues bueno, ya rompen la lógica de la fotocopia, ya rompen la lógica de la compra de otros materiales complementarios que las... Dilo bien, de las guías, dilo bien. De las guías, sí, de las guías, de las recetas que comprábamos incluso, o que mandábamos las educadoras o los educadores a la papelería de al frente de la escuela a que sacaran 3 o 4 fotocopias o de las guías o de lo que fuere, ¿no? Estos materiales están pensados para que puedan ser utilizados desde todas las lógicas y las posibilidades que alienten la construcción de nuestras pedagogías, pero que partan desde los territorios, no desde la formación de un sujeto homogéneo, no desde la formación de un sujeto único, y sobre todo en el entendido de las múltiples experiencias y saberes pedagógicos que tienen las educadoras y los educadores. O sea, tienen muchos saberes pedagógicos que han estado subyugados por mucho tiempo. Y hablo de esa subyugación porque esos saberes pedagógicos se limitaron a el cumplimiento de un programa de acuerdo a todo el país. Y entonces, para este momento, supongamos, los proyectos que se hacían es que ya viene el 15 de septiembre, los proyectos tienen que ser los proyectos de la patria. Pero el proyecto de la patria no sembraba el amor patrio. Nada más era para colorear el grito. Sí, se quedaba en un dibujo. Y se quedaba en ornamento o se quedaba en acciones folclorizadas, digamos. Una representación, un acto cultural. Y en eso se quedaba. Pero no en un acto cultural transformador, en que los niños y las niñas se apropiasen de nuestra historia, de por qué hay un grito de independencia, qué es la independencia, qué significa la independencia, cómo hemos conquistado la independencia, cómo nos hemos ganado la independencia. No, es que el niño es de preescolar, no debe saber eso. ¿Por qué no, maestra?
Claro. ¿Por qué no maestro? Entonces, esos saberes que han estado subyugados por muchos años de las educadoras y de los educadores, que solamente los convirtieron en operarios del currículum. Hoy tenemos la oportunidad, con la nueva escuela mexicana, con el programa sintético y con la familia de materiales educativos, de romperlo. De dejar de ser un operario para ser un creador. Y no entremos en la lógica que probablemente estamos muchos, compañeros, y no diremos aquí como decía el Chapulín Colorado, que no cunda el pánico o que no panda el cúnico, pero no podemos, compañeros y compañeras, pretender que todo se va a solventar de la noche a la mañana y que ya hoy somos codiseñadores y que vamos ya nada más hoy con estos materiales como si fuese una pomada o una pastilla que ya me la tomo y ya soy codiseñador. O ya soy, que creo que es peor, o ya soy un pedagogo crítico, o ya hago buenas lecturas de las realidades. No, compañeros, no se trata de eso. Se trata que nos vamos apropiando y en medio de esa apropiación vamos sacando esos saberes pedagógicos que traemos de muchísimos años, pero también traemos una formación de más de 40 años de neoliberalismo educativo. O sea, eso es un elemento que no se puede tapar con un dedo. Y entonces, desde esa lógica, los educadores y las educadoras pueden entonces hacer acciones transformadoras y alentar el codiseño desde el uso de estos materiales. Y bueno, aquí hay muchos comentarios que dónde pueden descargar los libros. No se preocupen, ahorita en el chat en vivo les mando el link para que los descarguen, maestros. Incluso yo por ahí se los subí y también por ahí se compartieron, ¿no? Para que los tengan. Y es bueno. Hablando de ese último punto, Sadi, tenemos que llegar a libros sin recetas de la fase 2. Porque uno de sus apartados específicos es la sistematización de la experiencia a través de las narrativas, ¿no? Que lo que busca es descubrir, identificar y reconocer esos saberes pedagógicos que tenemos como maestros. ¿Para qué las educadoras y los educadores de preescolar se pueden acercar a leer este libro? Mira, como lo hicimos con las fases anteriores, ya es un sello de la colección de los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Tenemos que decirlo, es un sello de nuestra colección. Y entonces, este libro viene a abonar hacia la construcción de las epistemologías de la nueva escuela mexicana. Y entonces, partiendo de allí, ahora sí, a construir praxis, a abandonar la ejecución de un currículum para irnos hacia la reflexión, la acción y la transformación. El libro sin recetas, pues bueno, trae un sinfín de temas por demás interesantes, todos, desde la lectura de la realidad, el desarrollo infantil, que eso es un texto que invito a que lean todo el texto. Pero además, el tema del desarrollo infantil no visto solo desde lo etápico. Y ni de lo biológico. Ni de lo biológico, ni de la oda a Piaget. Y aquí lo digo pues responsablemente. O sea, no vemos el desarrollo solo así. Hay otros elementos que intervienen en el desarrollo de las niñeces y lo mencionamos en el texto. Fíjate, esto que hablabas de la sistematización de experiencia, quiero agradecer a las y a los maestros que nos regalaron sus historias. Sí. Porque en ese apartado hay historias de maestros y de maestras. Creo que no pudimos tenerlas todas porque reunimos más de 50 narrativas de los maestros y hablamos de lo narrativo porque incluso tanto para primaria como para secundaria, el plano didáctico estamos pensándolo desde un hecho narrativo, porque el pensamiento es narrativo y no puede ser visto el plano didáctico de nada más 3 momentos en la oda a Comenio. Principio, inicio, desarrollo y cierre. Y ya, todo reducido a lo instrumental o al llenado de un formato porque el ATP o el supervisor me lo pide así, ¿no, compañero? O el propio Estado, también. No, claro, además esto es una cadena, ¿eh? A lo mejor, bueno, Edgar, allí lancé el sombrero y te quedó. No, pero es que también hay que aclararlo, ahí sabemos que hay estados que son así. Allí justo lo iba a decir, porque bueno, probablemente a ustedes como figuras educativas, pues bueno, tienen a un supervisor y hay un jefe de sector y hay un jefe de enseñanza y hay un director de básica o de preescolar que los exige. Y entonces, desde esa lógica,
desde esa lógica creo que la tenemos que romper. Y entonces desde la sistematización recuperamos elementos hermosísimos de la educación popular, que es la sistematización de experiencias. Recuperamos a Oscar Jara en la sistematización de experiencia y la reconstruimos con los maestros y con las maestras que nos regalaron sus historias. Hay un apartado sobre algunos elementos para la lectura de la realidad, para la construcción del programa analítico, que es un elemento también fundamental. Un texto del acercamiento a la lectura, que es importante en edades preescolares, pero no visto solo desde la alfabetización inicial, entendiendo la lectura como la lectura de mundo, como la lectura de la realidad, de signos, de símbolos, y también, por supuesto, desde lo alfabético y también para la representación, para las grafías y todos los elementos que sí, que conocemos que son fundamental, pero no vamos al preescolar solo a aprender la O por lo redondo. Claro. También vamos a leer incluso la bonita cara de la educadora, el abrazo del compañero, de la compañera, la solidaridad que ha tenido mi compañera o mi compañero, mi compañerito que tiene 5 años igual que yo y que me compartió de su lonche, de su merienda. O sea, esas cosas también la aprenden los niños a leer. Entonces no es solamente el hecho de leer textos o de la alfabetización inicial, que es un tema que tratamos de trabajarlo allí. Hay un tema, Edgar, que consideramos que es fundamental, que tiene que ver con, creo que se llama específicamente, ya te voy a decir, perdón, que estoy tratando de recuperar el nombre, que tiene que ver con masculinidades, nuevas masculinidades y nuevas feminidades como para la erradicación de las prácticas educativas sin sesgos de género. Es una discusión interesante que tenemos que dar, que tienen que dar las educadoras, que tienen que dar los educadores, que tienen que dar con las familias. ¿Y por qué digo esto, compañeros y compañeras? Porque no puede ser que el color azul sea para los niños, el rosa para las niñas, y los niños sí puedan ser mecánicos, pero las niñas tienen que ser cocineras. Claro. Y entonces desde esa lógica hablamos de las nuevas masculinidades y de las nuevas feminidades, pero en función de la recuperación de las prácticas educativas libres de género. O sea, eso es un tema que consideramos fundamental, que debe discutirse, que debe estudiarse, no porque los otros no sean fundamentales, pero digamos que este tema, Edgar, es un tema que a muchos compañeros, a muchos colegas les toca. Claro. Les duele, les pesa. Hay aún mucha práctica conservadora en nuestros jardines. Hay muchos rituales en los jardines, las filas de los niños, las filas de las niñas, las canciones para los niños, las canciones para las niñas. O sea, partiendo desde esas lógicas es que queremos hacer una ruptura de eso. Y desde esa ruptura entendemos que hay o que debe existir nuevas masculinidades y nuevas feminidades en función de las actividades o las acciones formativas. Son acciones formativas, no tienen colores y no tienen géneros. Claro. Y no solo en preescolar, así en toda la educación, en todo el trayecto, llámese preescolar, llámese secundaria, llámese superior, media superior, no debe haber género en las escuelas. O sea, o esa práctica tan arraigada, tan conservadora, tan cuadriculada, existen en algunos espacios y que, bueno, y que debemos irlas erradicando y transformando por otra cosa. Al final somos humanos y claro, queremos abonar a que sea más humana la humanidad. Y desde esa humanidad, Edgar, yo te reconozco, tú me reconoces, nos reconocemos entre todas, entre todos y entre todes, porque también debemos incluso visibilizar a aquellos que no entran en los binarismos, claro, en los binarismos convencionales, en los binarismos de las sociedades que nos obligan a estar en un lado de la banqueta.
Y entonces nosotros como maestros, pues bueno, debemos tener esa apertura, tanto para atender a las niñeces desde esa lógica, como para transformar lo que nos toca transformar. Y aquí es un momento importante para llamar a la reflexión. Y es que estos materiales educativos nos invitan a repensarnos, sí, a analizar lo que hemos estado haciendo, diría Freire, pues a la reflexión. Y esa reflexión además es la más compleja porque tenemos que desaprender. Sí. Tenemos que desaprender la lógica de la vieja escuela, que no voy a decir que toda fue mala, porque esa no será la discusión de este momento. Probablemente sí la podemos dar, pero no es la intención de este espacio. Pero la nueva escuela, incluso lo hemos dicho mucho con Gramsci, o sea, en esta lógica o parafraseando a Gramsci de el nuevo Estado no termina de nacer porque el viejo Estado no termina de morir. Y entonces, claro, en esta lógica, pues bueno, lo traigo a la NEM. La nueva escuela no termina de nacer porque la vieja no termina de morir. Y no termina de morir porque siguen los supervisores, siguen los subdirectores, siguen los maestros, siguen los ATPs. A lo mejor no son todos, compañeros y compañeras. No quiero generalizar ni quiero ofender a nadie, pero quizás con esas mismas prácticas punitivas, perseguidoras, reducidas todos a un formato, buscando institucionalizar la NEM. La NEM es un movimiento. La NEM como movimiento, entonces, digamos, como gran movimiento del magisterio, que estos materiales educativos en movimiento dinámico permanentemente, no se reduce a un formato, no se reduce a instrumentarla o a reducirla a una estadística educativa. Hay muchísimos elementos. Sí tenemos que reportar a las estadísticas, por supuesto. Sí tenemos que presentar informes, por supuesto, pero en eso no se puede reducir solo la nueva escuela mexicana, porque no hablamos incluso de la implementación, que eso es un tema importante que quiero compartir con esta audiencia. No hablamos de la implementación de la nueva escuela mexicana, nosotros hablamos de la apropiación de los elementos de la nueva escuela mexicana. A partir de la apropiación es cuando comienzas a apropiarte, comienzas a desaprender. Y en ese desaprender es cuando vas a ir creando, es cuando vas a ir innovando, es cuando vas a ir vinculándote con las realidades para transformarlas. Entonces, esta reflexión, que aunque no hace parte estrictamente de los materiales de manera directa, pero sí, porque en el libro Sin Recetas están estos elementos que procuran que exista la tensión, o sea, que podamos además tensionar entre los modelos que históricamente formaron la competencia, que formaron al sujeto neoliberal, con la construcción de un sujeto comunitario, con la construcción de un sujeto que va hacia la transformación de sus territorios, no a una mano de obra calificada, no aprender y a leer o a escribir solo para firmar el contrato que me oprime, sino aprender a leer y a escribir como una práctica de la libertad. Y entonces, entendiendo así, esa es la lógica de este libro en particular, las epistemologías de la nueva escuela mexicana, que además la estamos construyendo con las y con los maestros. Claro, y en específico en la parte de libros sin recetas, vamos a estar haciendo videos para tocar esos temas que siguen siendo polémicos, llamativos, pero creo que hasta que no analicemos no podremos emitir una mejor opinión, ¿no? Ahora vámonos con los libros de los estudiantes. ¿Qué tenemos con Explorar e Imaginar con mi libro de preescolar? Fíjate, Edgar, es uno de los libros que... ya va, dame un segundito, Edgar, que estoy aquí poniendo el... Tú no te preocupes. Mientras... las notificaciones de que la gente nos está viendo por todos lados, entonces voy a silenciarlo. Dame no te preocupes. Mientras silencias, maestros, denle like al video, suscríbanse, porque al final les vamos a dar una sorpresita más, ¿ok? Así que ténganos paciencia y suscríbanse. Compañeros, este libro es un libro que tiene múltiples lecturas, digamos. Es un espacio en el que los niños y las niñas pueden tener las lecturas de distintas imágenes didácticas, escenas didácticas, espacios de registro, espacio fungible, espacio de registro. El registro que el niño quiera, el registro no desde la visión
conductual. Okay. La educadora de decir, es aquí donde tienes que registrar y lo que tienes que registrar es esto. No, parte desde las lecturas del niño, justo lo que te estaba diciendo anteriormente en función de eso. Entonces, cada grado trae su libro, trae distintas imágenes, escenas, experiencias para la indagación y espacios para el registro. Aquí es un elemento importante. Fomentamos con este material la observación, la reflexión crítica, así como la explicación y la apropiación de otras habilidades que los niños y las niñas van construyendo. Este material es bastante dinámico, muy versátil y puede ser también en estos espacios multigrado intercambiado perfectamente con los y las niños y las niñas que están allí. Hay una precisión importante, ¿no? Que es que no es solo para trabajar en el material. Por eso es que se llama explorar e imaginar. Queremos que los niños y las niñas salgan a explorar y a imaginar sus entornos, sus territorios y hagan registros allí. No es un libro, o sea, la intención no es que el niño vea y registre. No, eso sería más de lo mismo. Aquí queremos que el niño, con base a lo que ve en esa imagen, pueda relacionarlo con sus territorios, que puedan tener acciones formativas que no se queden solo en el libro, repito, sino que puedan salir de él y que lo explorado lo socialice, lo registre, lo comparta con sus compañeros, lo lleve hacia sus familias. Y entonces allí, en el espacio de registro, es un espacio para que la educadora también vaya viendo algunas necesidades, vaya explorando o fortaleciendo, vaya dando retroalimentación, pero no de que escriba A, B y C, sino desde las lecturas del mundo. Insisto, no es un material para que solo se quede allí adentro. Okay. Esa es una forma de usarlo, pero es que por eso es que lo llamamos explorar e imaginar con mi libro de preescolar. O sea, salgamos a explorar el jardín, salgamos a explorar nuestra comunidad. La vida cotidiana. Exploremos la vida cotidiana, exactamente. Exploremos la vida cotidiana. Veamos las cotidianidades, veamos las lógicas de nuestros entornos y a partir de allí relacionemos con los que hay, lo que nos encontramos. Fíjate, Edgar, si solamente vemos estas portadas. Claro. Estas portadas nos llaman, primero, están realizadas, que esto no lo mencioné y ofrezco una disculpa, pero las ilustraciones también fueron hechas por convocatoria y fueron ilustradores, artistas visuales, caricaturistas mexicanos que atendieron a la convocatoria y se inscribieron y todos los materiales tienen unas estéticas mexicanas que también solo desde su composición gráfica podemos trabajar la apropiación a nuestra identidad cultural, a nuestros símbolos patrios. Fíjate, vemos, el de primero vemos una escena de mercado. Claro. ¿Cuántos niños y niñas, cuántas veces en los jardines hemos salido a un tianguis con los niños? A lo mejor nos da miedo. Entonces no estamos explorando el mundo. Estamos solo quedándonos allí en el jardín. En la otra, en la de segundo grado, vemos al centro de la danza de los tracololeros de Guerrero. Aquí vemos a este personaje central de la danza de los tracololeros, lo vemos allí, hace parte de nuestra identidad cultural. Encontramos en el de tercer grado otros elementos de vestuarios, de accesorios, de indumentarias, pero no desde la visión romántica y folclorizada, sino de lo que somos. Claro. O sea, de lo que somos. Entonces, este es un material que permite además la vinculación, esto que mencionaba al inicio, esta vinculación interseccional o transseccional, donde se pueden vincular con otros, con campos formativos y maestra. Ya se lo dijimos al inicio, cada uno de estos recursos trae su espejo en el libro de posibilidades de uso. Ahí está cada uno de estas escenas. En el libro manipulable, Edgar y compañeros, mira, esto es un libro que también está para cada grado, pero eso es un libro que nos vuela la cabeza a todos. Porque, fíjense,
¿Cuántos de nosotros y nosotras no jugamos con juguetes de papel? ¿Cuántos no vestimos muñecos, muñecas, hicimos coches, avenidas y una serie de elementos, ¿no? Que los hicimos con papel. Esto es un libro que, al igual que el material anterior, no es un material solo recortable. Ok. Se reduce, compañeros, se reduce, compañeras, que, no, este es el libro recortable. No, 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 no. Este es el libro para jugar e imaginar, para crear, para promover, para desarrollar capacidades humanas que no solamente es la motricidad fina, sino que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con la manipulación de objetos, con la creación con la personalización, porque en uno de estos grados hay una escena, un espacio para que los niños pinten su casa, Ok. pinten sus espacios y luego que la pintan, la arman y la presentan con todas y todos como que esta es nuestra casa. El trabajo de las emociones, el trabajo de las emociones en estos materiales está extraordinario. Ya no lo vamos a ver desde esta lógica comercial de emojis, por ejemplo. Sí, que sabemos que es un código actual de comunicación, pero acá las emociones las trabajamos en este material con unas máscaras de nuestras tradiciones mexicanas. Okay. Entonces, imagínense, y además, esto es un material que es a doble carta, que es en un material, digamos, que es en un papel, no es el típico papel del libro, sino es en un papel que permite el armado. Imagínense que podamos hacer una gran mascarada con los niños y con las niñas, la mascarada de las emociones, por ejemplo. Aquí estoy especulando cualquier cosa, ¿eh? Pero además, en el libro de proyectos, en el libro de la educadora, de las modalidades de trabajo, hay un proyecto que realizó el maestro Miguel y otros compañeros de Chiapas. Un saludo al compañero Miguel y a todos los compañeros de Chiapas. Un proyecto llamado Taller Antimáscaras. Y entonces, ¿cómo se vincularía el uso de este material, de la construcción de unas máscaras con este material, con el taller crítico que proponen las modalidades? Entonces allí hay una forma de cómo se van a ir relacionando los materiales. Ok, muy bien, muy bien. Fíjate acá, Edgar, si pudieras regresar, por favor, fíjate acá en tercer grado. Mira, acá vamos a encontrar en estos materiales, bueno, no lo terminé de comentar, pero vamos a poder crear objetos en tercera dimensión, vamos a ir haciendo materiales. Fíjate, en este de tercer grado, acá, esta es la escena para hablar de El grito de Dolores. Entonces, cada niño va a poder armar su propia escena con los personajes, va a poder colocar al cura Hidalgo y a otros personajes de nuestra historia, ¿no? Que es fundamental, digamos, pero el juguete del propio niño, ¿no? Y hay un elemento que nos gusta muchísimo, de este material principalmente, es que van a poder ellos categorizar formas, tamaños, van a poder generar distintas experiencias. Y fíjense, anteriormente los jardines recibían un material objetual, por lo general una lotería, un alfabeto móvil, pero que era solo uno que se quedaba en el jardín. Y entonces, ahora, en cada uno de estos materiales habrá loterías, habrá alfabeto móvil, habrá distintas escenas para que los niños no solo se quede eso en el jardín, sino que lo pueda ir a compartir con sus familias, que lo pueda compartir además con los miembros de sus comunidades, a jugar ahora sí una lotería o de las emociones o de la identidad nacional o de los estados de nuestra república. Es decir, ya no va a ser ese juguete, digamos, que solo estaba en el preescolar, ahora el niño se lo va a llevar a casa porque cada uno va a tener. Y aquí volvemos otra vez a algo que el doctor Arriaga ha reflexionado muchísimo.
y es que el libro de texto se convierte en esa fuente de consulta, a veces única para nuestras familias mexicanas. Y entonces ahora, desde esta lógica de este libro, de este material, de jugar a imaginar como inmaterial manipulable, entonces van a poder los niños y las niñas compartir todo lo que se juega en el preescolar, todo lo que se juega en el jardín, lo van a poder usar también con sus hermanos, lo van a poder hablar con sus, jugar con sus padres, con sus cuidadores, con sus tutores. Entonces, bueno, es un material que está extraordinario, extraordinario. Hay en tercer grado hay un material que nos encanta muchísimo y le envío un gran saludo a César Ramírez, que es un gran artista plástico, además de acá de nuestra dirección. Se llama El Teatro de la Nueva Escuela Mexicana. Van a poder ustedes allí encontrar personajes de la literatura, de la historia, de la filosofía, personajes mexicanos, y los niños y las niñas van a poder construir sus guiones, van a poder construir sus escenas, sus lógicas, de acuerdo a lo que decida la educadora y a lo que decidan ellos trabajar para ese momento con este material. Bien, entonces gracias, Adi, gracias. Láminas de diálogo con manifestaciones culturales y artísticas. Fíjense, digamos, los jardines siempre habían recibido las láminas, digamos, mira, aquí quiero responder una pregunta que acaba de decir una maestra. ¿Los libros podrán salir de la institución? Por supuesto. Es que el libro no es de la institución, el libro es de los niños. El libro no es de la institución, el libro no es de la maestra. Estos materiales que acabamos de mencionar, tanto el fungible como el del manipulable, cada niño va a recibir uno de ellos. En cambio, ahora sí, entramos en las láminas de diálogo. Esto lo recibe cada jardín. Tiene 20 entre fotografías, ilustraciones, teatro, música, cine, escultura, pintura, no solo de México, sino también del mundo. Un poco para promover la hospitalidad con la diversidad, el reconocimiento de las diversidades y la hospitalidad que queremos fomentar con esta. Entonces, partiendo desde la apreciación de las distintas manifestaciones artísticas y culturales de México y del mundo, es donde se generan estos compendios que busca, primero, que puedan ser intercambiados como todos los materiales entre grados. Allí no hay ninguna limitante a que sea el de primero, segundo y tercero. Pero va más allá porque no queremos solo que los niños conozcan obras de arte, sino que ellos vayan desarrollando la sensibilidad sobre los lenguajes artísticos, sobre las estéticas, sobre la construcción de las artes. Además, entendamos los múltiples lenguajes. Uno, y entendemos a las artes y a las experiencias estéticas como un eje articulador de la nueva escuela mexicana. Y entonces este será un material no solo para trabajar ese eje articulador, porque no hay un material específico para trabajar cada eje, ¿no? Pero digamos, se favorecen las artes y las experiencias estéticas, la sensibilidad de la apreciación, el conocimiento que puede existir sobre las distintas manifestaciones artísticas y culturales de México y el mundo, artesanías, pintura, escultura, fotografías. Es un material que también de una calidad extraordinaria y que las educadoras les solicitamos, por favor, que no se queden solo en un almacén o se queden allí tirados un poco en el piso, estas láminas, porque se pueden utilizar perfectamente para el trabajo por proyectos, con unidades didácticas, con rincones, en cualquier momento además del ciclo y en cualquier momento de su planeación, de su plano didáctico. Usted puede utilizar estas láminas indistintamente del grado en la que estén. Múltiples lenguajes, ya casi terminamos. Bueno, es que no quisiéramos terminar porque hay tantas cosas que decir, pero bueno, allí ya Edgar dirá algunas cosas al finalizar. Claro. Pero fíjense, el libro de múltiples lenguajes también, al igual que el libro sin recetas, es un sello de esta colección. Es un sello de la nueva escuela mexicana, los múltiples lenguajes. También, si ustedes lo ven, solo desde las portadas son obras de arte en sí mismas. Y cuando comienzan ustedes a ver estos materiales, se van a dar cuenta que
que hay las múltiples lecturas que se pueden hacer de los textos, ¿no? Entendido además desde esta lógica de que todo lo que tiene un significado pleno es un texto. Entonces, una imagen es un texto, una sola palabra es un texto y una fotografía lo es, una escultura lo es. Entonces, desde esta lógica, este libro de múltiples lenguajes, también hecho por creadores, narradores, poetas mexicanos, es un acercamiento también hacia el retomar la lectura colectiva en familias, la lectura en voz alta, en los jardines, el fomento a la imaginación y la manera, las múltiples maneras además de ser, de estar y de entender el mundo, ¿no? A través del arte. Es un gran baúl de arte, si lo vemos así, desde sus distintas lógicas, que también esperamos que sea un material que salga a las familias, que se puedan leer en familias, que las educadoras vayan no desde un proceso mecánico, silábico y fónico para el acercamiento a la alfabetización inicial en el tercer grado de preescolar. No, se trata de la apropiación de estos múltiples lenguajes, del reconocimiento de las formas, de la importancia de la comunicación, de la importancia de la observación. Es un libro que, insisto, así como en el libro Sin Recetas, es un libro sello de la colección de los materiales educativos de la nueva escuela mexicana. Bien, entonces. Y nos vamos con el último libro, el libro para las familias, Crianzas para la Libertad. Este es un libro que tengo que decir, no porque no le tenga cariño a los demás, a todos les tenemos amor y cariño, pero entendemos la importancia de las familias, de los cuidadores, de los tutores, y desde esta lógica entonces tenemos una gran diversidad de temas, por ejemplo, lectura y escritura para la emancipación o la lectura en espacios familiares para la emancipación. Hablamos también de las convergencias y divergencias de las sexualidades humanas, que es un tema que también queremos colocar allí a la palestra, ¿no? De las y de las familias, no para enseñarles a criar, que esto es fundamental. No es un libro para enseñar a criar, sino es para reflexionar sobre el desarrollo de las niñeces, sobre damos algunos tips para búsqueda de información, para búsqueda de ayuda. Por ejemplo, hay un tema que se llama sobre emocionalidades saludables, que va muchísimo más allá de la lógica de la enseñanza socioemocional, a veces sonsa y a veces hasta descafeinada. No, hablamos de emocionalidades saludables. Hablamos también de la construcción de hábitos saludables, que no va solo que no tiene que ver solo con la alimentación, sino que también el tema de lo emocional, el tema de lo territorial, tiene un elemento importante y fundamental en la construcción de esto que llamamos crianzas para la libertad. Crianzas en plural, porque no entendemos que no hay una sola crianza, y para la libertad, porque para eso debemos educar, para eso debemos formar, y es un libro que no es solo, digamos, su usuario es la familia, pero la invitación a que los colegas y las colegas pues lo lean también, puedan entonces generar espacios de discusión con los padres, madres, tutores, tutoras, cuidadoras, que es fundamental para que podamos hablar realmente de la emancipación, podamos hablar realmente del desarrollo de un pensamiento crítico, podamos hablar realmente de una gran transformación en nuestro sistema educativo nacional. Necesitamos a las familias, pero no necesitamos a estas familias que reproducen los discursos de los medios de comunicación. Necesitamos familias que las formemos, que las acompañemos. Y entonces este libro pretende ser un acompañante para las familias. Hay temas que no quiero adelantar porque espero que podamos platicar solo de cada uno de los libros, pero solo de este libro, que podamos platicar posteriormente de la diversidad de temas y de los enfoques. Lo que sí es importante decir es que traemos un enfoque en estos materiales
desde la libertad, desde la emancipación, desde la construcción de identidades, desde la hospitalidad con las diversidades, y ese es el enfoque de todos los materiales. Y cierras tú muy bien esta presentación con este libro, porque al final hace parte de los agentes educativos. Y entonces es un poco lo que decíamos al inicio. Una familia de materiales pensada para cada uno de los agentes educativos. En este caso, el libro Crianzas para la Libertad, pensado para las familias, pero que debe ser acompañado de los maestros y maestras para la lectura, la discusión. No quiero decir que se va a convertir en una escuela para padres, porque eso además obedece a otro modelo. Claro. Que sean espacios para la reflexión crítica de los temas que a veces no se tocan o que a veces naturalizamos. Fíjense, hay un texto en este libro que es el tema de la deslegitimación de las violencias. Hay tantas cosas que naturalizamos que necesitamos ya ponerles nombres para deslegitimarlas. Y entonces, desde esas lógicas es que está construido este libro, desde la denuncia, desde la reflexión crítica, desde la crítica además a esas grandes corporaciones que buscan que formemos un solo sujeto y una sola subjetividad. Entonces, creo que este texto, no solo para las familias, sino también para las educadoras y los educadores, va a ser un tema fundamental también para seguir construyendo y apropiándonos de la nueva escuela mexicana. Sadi, pues antes de terminar, mira, te quiero agradecer, porque mira, ya es bien noche allá, te van a dejar encerrado en la Secretaría de Educación, pero bueno, antes de terminar, bueno, 3 cosas. En el chat en vivo, maestras y maestros, están todos los materiales digitales de preescolar para que los descarguen por si alguien no los ha descargado y puedan comenzar a explorarlo. Y la segunda cosa que a mí me parece súper importante, Sadi, y lo hago enfrente de las 2,173 personas que nos están viendo. Sadi, te quiero invitar a que hagamos una sección dirigida solo a las compañeras y compañeros de preescolar, donde analicemos poco a poco cada uno de los libros de texto. Las maestras y los maestros de preescolar han sido los más vulnerados, ¿no? Los que se han quedado como solitos en este proceso educativo. Y entonces me gustaría que me ayudaras a juntos crear esta sección una a la semana para ir analizando los libros de texto. ¿Qué opinas? Ahí está, conste. Ya dijo que sí. Compromiso. Perfecto. Compromiso. Tenemos un compromiso, maestros, así que suscríbanse para que les llegue la notificación de YouTube cuando tengamos esta serie de videos para las maestras y maestros de preescolar. Y otra pregunta que es muy importante, Sadi, ¿cómo te pueden invitar a sus estados, a sus zonas escolares? ¿Algún correo electrónico que podamos dejar? Les pongo el de Marx, tú dime. Fíjense, compañeros y compañeras, estamos, pues bueno, queremos ir, ojalá nos dé el tiempo de ir a todos los estados. Una manera fácil, como se ha hecho en estos días, Edgar, te platicaba antes de iniciar esta charla, es que muchos maestros me han buscado por Facebook y allí me escriben un inbox y yo respondo. Mi Facebook es Sadi Arturo Loaiza, mi nombre y mi apellido. Y también, pues bueno, estoy incursionando en esto que la chaviza tiene, que es el TikTok. Entonces, y me llamo Profe Sadi ahí en el TikTok también. No tenemos nada, pero también puede ser un canal de comunicación. Y por último, tengo un correo electrónico, por supuesto, el correo institucional, Sadi, SADY, .loaiza@nube.cep.gov.mx. Entonces tenemos como esas 3 vías de comunicación. Siempre les respondo a todos, maestros, de verdad, escríbame por donde me escriban, yo les respondo a todos. Edgar, tú me conoces, sabes que no se había dado porque, bueno, no habíamos coincidido en el tiempo, pero me escriba o en el Face o en el TikTok o me escriba al correo electrónico, pues allí les vamos a responder. ¿Qué es importante para ir a sus estados, maestros y maestras? Lo primero es que, fíjense, no nos tiene que invitar necesariamente la autoridad educativa. Nos gusta más ir con los colectivos. Vamos, por supuesto, con nuestros colegas de las autoridades educativas. Jueves y viernes estaré en Tlaxcala, por si acaso hay algunos compañeros y compañeras que son de Tlaxcala que están en este chat, en esta en esta transmisión. Estaré en Tlaxcala este jueves y viernes. Así que los espero además para que me canten las mañanitas porque el viernes es mi cumpleaños. Eso está estaremos la próxima semana, luego de vamos a Puebla
estaremos en Puebla solo con el nivel de preescolar también. Estaremos 3 días en Puebla, en 3 regiones de Puebla. Estamos invitados también, luego, antes del 15, vamos a ir a Acapulco, Guerrero, también estamos allí invitados. Y fíjense, lo importante es enviar una comunicación dirigida al doctor Marx Arriaga Navarro, que es el director general de materiales educativos. Nosotros somos servidores de la nación y como servidores pues tenemos esa responsabilidad administrativa de reportar. Su servidor tiene un director general, que es el compañero Marx. Solamente es una notificación, pues siempre que vamos a acompañar el magisterio, el compañero Marx, pues por supuesto que nos autoriza la salida. Eso por un lado, dirigir una comunicación donde diga el lugar, fecha, hora y sobre todo temática de lo que quieren que les acompañemos por allí. Por ejemplo, materiales educativos y programa analítico, lectura de la realidad y materiales educativos, lo que ustedes consideren en función de las necesidades de su colectivo, ¿no? Eso también, eso por una parte. Y por otro lado, compañeros, bueno, les respondemos a todos, esperemos que nos den los tiempos. Y cuando no podamos ir de manera física, podemos también tener una plática. Si hay algo, lo único bueno que nos quedó del COVID es esto. Claro. Es la virtualidad. No es lo mismo, porque lo importante de estar en espacios físicos es que podemos hacer talleres, es que nos podemos abrazar, es que nos podemos comer los tacos juntos, juntas, las tortas, lo que sea. El mole allá en Puebla, que por cierto, probé un mole blanco, Edgar, que nunca había probado, extraordinario allá en Puebla. Ya te pasaré el lugar. Muy bueno. Bueno, comer, compartir el pan y la sal, como lo dicen con ustedes, por supuesto, pero cuando no se puede, pues nos encontramos de manera virtual. Generamos una liga, la hacemos nosotros, la generan ustedes. En la liga solamente les pido que si invitan a 1000 personas, la liga no sea de 100, tengamos una liga, una plataforma que nos soporte a todos, para que luego los compañeros no se queden por fuera. Hay plataformas que nos permiten grabar, no hay ningún problema con que se grabe, así que, digamos, esos son como los medios de comunicación y de interacción que podemos tener para ir a sus estados, para acompañarles. Estamos aquí realmente, compañeros y compañeras, primero agradecidos, bueno, por estas más de 2000 personas, Edgar, casi las 9 de la noche, ya vamos a tener 2 horas acá, sí. Y estamos en la plática muy a gusto. Estoy seguro que quedaron muchas preguntas allí en el tintero. Las voy a ver con el compromiso, compañeros, las voy a ver ya en la transmisión, ya que queda grabada, Edgar, y con el compromiso de que les respondamos a los compañeros y compañeras de las distintas inquietudes que quedaron allí, quizás en el tintero y que no pudimos decir. Enviar nuevamente un saludo a los innovadores, innovadoras, revisores y revisoras. Sin ustedes, estos materiales no fuesen sido posibles. Y de igual forma a mis compañeros de la Dirección General de Materiales Educativos, el equipo editorial, el equipo de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos y por supuesto a nuestro compañero Marx Arriaga por conducir esta senda de la transformación de los materiales educativos. Sadi, pues maestros y maestros, muchísimas gracias por estar con nosotros. En el chat en vivo está el link para que descarguen los libros de texto. También al finalizar la transmisión en comentarios va a estar el link, va a estar el Facebook de Sadi para que lo vayan a seguir y le escriban y su correo electrónico. Y bueno, pues activen la campanita de notificaciones y suscríbanse para cuando vengan estos siguientes videos. Sadi, muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. Un gran abrazo. Bye.